Dice así la palabra de Dios. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Lo primero que observamos en el versículo 15 es que nuestro Señor Jesucristo dice que el conocimiento entre Él y sus ovejas es como el conocimiento que existe entre Él y su Padre. Se trata de un conocimiento elevado, profundo, íntimo, inefable, que no se puede explicar con palabras. ¿Alguien entiende plenamente ese conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo? Es algo que no podemos ni siquiera llegar a comprender en su totalidad. No obstante, ese conocimiento que hay entre el Padre y el Hijo se puede comparar, salvo grandes diferencias, con el que existe entre Cristo el pastor y sus ovejas. Esto es una verdad grandiosa. Nuestro Señor compara la relación con sus ovejas con la que existe entre Él y su Padre. La misma unión, la misma comunión, la misma intimidad, el mismo conocimiento. Y vemos que a diferencia de ese liderazgo religioso que tenían los judíos, que era un liderazgo que veíamos que no le importaban las personas, que se desentendían completamente del estado de la gente, de las almas, Cristo, como buen pastor y como gran pastor, sí se interesa por ellas. Cristo sí se interesa por sus ovejas. Y vemos que mientras estos hombres obedecían a sus propios deseos egoístas, nuestro Señor Jesucristo obedece plenamente al Padre. Por eso dice, y pongo mi vida por las ovejas. A fin de mostrar que realmente es el buen pastor. Jesús declara que no solo conoce a sus ovejas, sino que también entrega su vida por ellas. Esto haciendo referencia a su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y a la propiciación que estaba a punto de realizar por medio del derramamiento de su sangre. Su sacrificio voluntario sería la máxima prueba de su amor. ¿Cómo demostró el buen pastor que amaba a sus ovejas? Voluntariamente entregó su vida para salvarlas. Entonces debemos de quitarnos la idea de que los hombres acabaron con la vida del Señor Jesucristo. No fue Judas, ni tampoco el grupo armado, ni tampoco los romanos, ni los fariseos, ni los escribas. Ninguno de ellos podía tocar un solo cabello del Señor Jesucristo si Él no lo hubiese voluntariamente
permitido. Recuerdan que cuando el apóstol saca la espada para defender al Señor Jesucristo y corta la oreja de ese hombre, ¿cómo era que se llamaba? ¿El siervo? ¿Recuerdan? Malco. El Señor tomó la oreja nuevamente y se la puso en su lugar y le sanó y dijo que no se trataba de eso. Si él quisiera, podía pedir a su padre en ese momento y le enviaría más de 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuánto era una legión? ¿Qué número correspondía a una legión en el ejército? De 6.000 a 12.000. O sea, cuando se hablaba de una legión podía ser un número que iba de 6.000 a 12.000. Imagínense. El Señor dice, si yo quisiera en este momento podría pedir a mi Padre y me enviaría 12.000 por 12. Ángeles poderosos. O sea, si se trataba de poder, Él lo tenía todo, porque además es Dios poderoso, omnipotente. Pero vemos que nuestro Señor entrega su vida voluntariamente y lo hace por amor a sus ovejas, por amor a los suyos. La pura verdad es que nuestro Señor se sometió a la muerte voluntariamente. Derramó su alma hasta la muerte con todo su corazón, porque había determinado pagar nuestra deuda con Dios y redimirnos del infierno. Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz y entregó su vida a fin de que por medio de su muerte pudiésemos tener la vida eterna. Su muerte no fue la de un mártir que cae víctima de sus enemigos. Para nada. Fue la de un vencedor triunfante que sabe que al morir conquista para sí y para los suyos la mayor de las victorias. Nuestro Señor lo sabía y por eso dice más adelante, a mí nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Yo de mí mismo la pongo, porque tengo el poder para hacerlo. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Habla de unas ovejas que tiene en otro redil, que no son de este redil. Nuestro Señor expresa claramente la conversión de los gentiles, de aquellas personas que habrían de creer en Él, de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra. Este redil, aquí que aparece esta palabra, este redil representa a los judíos convertidos, quienes al igual que los gentiles formarían un solo cuerpo llamado la Iglesia. Aquí nuestro Señor desea mostrar el verdadero tamaño y la dimensión de su redil, de su rebaño, pues era mucho mayor que la nación judía y que tanto estaba enorgulleciendo a los fariseos y a los escribas. Nuestro Señor les dice, ¿quieren saber cuál es el tamaño de mi rebaño? Tengo otras ovejas. Tengo otras ovejas. Ahora vemos que una vez que un pueblo o un grupo de personas goza de algún privilegio especial, le es sumamente difícil reconocer a otros y entender que a otras personas también se les puede dar ese privilegio. Y fue lo que le ocurrió a los judíos. Ellos creían y pensaban que solamente Dios se complacía de ellos y que a Dios no le importaban para nada las demás naciones de la tierra.
Sin embargo, aquí en este pasaje ya nuestro Señor está hablando de otras ovejas. Aquí tenemos la compasión del buen pastor, quien pensaba en sus otras ovejas. Ahora mire el tiempo en el que aparece el verbo tener, ahí en el versículo que acabamos de observar, el 16. ¿En qué tiempo aparece? ¿Cómo dice ahí? ¿También qué? Tengo. ¿Ese verbo está en qué? En presente. ¿Pero las tenía en ese momento? ¿Ya las había traído hacia sí mismo? Entonces, ¿por qué dice tengo? Porque en el consejo eterno le fueron entregadas y las conocía desde antes de la fundación del mundo. Un poquito alto ese pensamiento. Usted y yo ya estábamos en el plan y en el propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando vino a morir hace más de 2000 años. Y ni siquiera éramos una célula, no éramos un embrión, pero ya Él nos conocía. Interesante. Ya dice, tengo otras ovejas, y sabía que habrían de llegar a Él. El pastor veía a los que no le veían y conocía a los que todavía no creían en Él. Ahora, ¿por quiénes vino nuestro Señor Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? ¿A quiénes vino Él a salvar? A todos. A todos. Hay iglesias y doctrinas en donde hoy en día se está predicando y enseñando que nuestro Señor no vino a morir ni a salvar a todos, sino solamente a un grupo de escogidos. Pero eso contradice lo que dice la palabra de Dios, porque por todas partes miramos que el Señor vino a morir por todos. ¿Qué dice Juan 1:12? ¿Recuerdan ese versículo que estudiábamos al comienzo? ¿Más a quiénes? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios a los escogidos. ¿A quiénes amó Dios? Al mundo, a todos, a la humanidad. Fue un amor tan grande que vino, ¿sí?, para salvarlos, para morir en su lugar, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mira, ahí aparece otra vez la palabra, todo aquel. ¿Cómo podemos ponerle límite a esas palabras? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí nuestro Señor dice, es parte de mi oficio y parte de mi misión traer otras ovejas que tengo. Entonces, ¿quién trae a las ovejas? Independientemente de los medios que nuestro Señor utilice, ¿quién las trae? El mismo Señor, el mismo pastor. Él es el que trae a las personas a Él. Y dice, y oirán mi voz. Es decir, que los gentiles creerían el mensaje del Evangelio, lo aceptarían y obedecerían. Y esto fue algo muy polémico aún para los mismos apóstoles en el primer siglo, en la iglesia primitiva. ¿Recuerdan qué tuvo que hacer el Señor para que Pedro fuese a la casa de un hombre llamado Cornelio? Lo observábamos en el estudio de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hizo el Señor? Una visión. ¿Recuerdan? Un lienzo, y le mostró ahí unos animales que para los judíos eran inmundos.
Y el Señor le dijo a Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, pero yo no he comido nada inmundo. Yo no he probado cosa inmunda. Y el Señor dice, lo que yo he limpiado, tú no lo llames común o inmundo. Y esto mostrándole que finalmente lo iba a utilizar para ir a donde ese gentil llamado Cornelio, porque él también iba a escuchar el mensaje del Evangelio e iba a creer en Cristo y ser salvo. Pero esto fue unas barreras difíciles que el Señor tuvo que derribar aún en los mismos apóstoles, porque ellos eran muy exclusivistas. Y todos los judíos son exclusivistas. Ellos creen que son solamente ellos y nadie más. Pero aquí el pasaje nos muestra que el Señor murió por todos y que Él vino a salvarlos a todos, aunque no todos serán salvos, ¿no? También lo sabemos. Y termina el pasaje diciendo, y habrá un rebaño y un pastor. Aquí tenemos un cambio importante del rebaño del judaísmo al rebaño del cristianismo. Anticipadamente nuestro Señor da una breve visión de que en Él judíos y gentiles serían todos salvos y serían además uno. Ahora, cuando hablábamos de Jesús como la luz del mundo, dijimos que Él es la luz ¿de qué? ¿De los judíos solamente? Del mundo. La Iglesia Universal de Cristo es un grupo multitudinario cuyos miembros pueden encontrarse en muchas iglesias visibles o locales distintas. ¿Sí? Hablamos de la Iglesia Universal, ¿recuerdan? Y decíamos que ¿qué es la Iglesia Universal? O la Iglesia militante. Todos los que han creído en Cristo. La iglesia que está ¿en dónde? Por toda la tierra. Y cuando hablamos de la iglesia local, así es. Sin embargo, es un solo rebaño y un solo pastor. Un solo Salvador y Señor. Ahora, no podemos limitar el rebaño de Cristo excluyendo a todos los que no pertenecen a nuestra denominación. ¿Qué sabemos nosotros si hay ovejas afuera que siguen la voz de Cristo, así no asistan a esta iglesia? ¿Sí? No podemos caer en lo mismo que hicieron los judíos de decir, no, es que solamente nosotros y solamente nosotros no. El rebaño del Señor es muy grande y no podemos limitarlo. Ahora tampoco podemos hacer como hacían los católicos hace algún tiempo, que se pegaban de ese pasaje para decir, no, es que la única iglesia verdadera es la católica, las demás son falsas. Pero tampoco podemos decir que todo aquel que confiesa o profesa ser cristiano es un creyente verdadero, ¿no? Porque hay muchos cristianos nominales que a pesar de que tienen el nombre, no oyen al pastor. Entonces no hacen parte del rebaño. Y podemos pensar en el grandioso conocimiento de nuestro Señor. Tengo otras ovejas. El Señor ya nos conocía mucho tiempo atrás, desde antes. Ya estábamos incluidos en sus propósitos y ya hacíamos parte de sus ovejas, aún desde mucho tiempo atrás. Versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nuestro Señor está utilizando un lenguaje terrenal para expresar lo que una persona de la Trinidad siente por la otra. Algo que será demasiado alto para nosotros
entender el amor que existe entre el Padre y el Hijo. Pero lo que nuestro Señor está diciendo acá es que el hecho de su venida para morir en la cruz y morir en nuestro lugar para dar su vida por sus ovejas fue algo que el Padre contempló y aprobó. Fue algo que a Dios el Padre le complació infinitamente. Y aquí, al hablar de esta forma, nuestro Señor está diciendo: estoy a punto de morir y después de mi muerte resucitaré. Y hacer tal cosa, por extraño que os parezca, es lo que mi Padre en el cielo aprueba. Ahora, ¿recuerdan que hablábamos el domingo anterior de que hubo pastores que murieron por sus ovejas? Y yo me quedé ahí como con un poco de duda. Yo, bueno, pero si hubo pastores que murieron por sus ovejas, entonces también fueron buenos pastores. Pero entonces, ¿en qué es diferente nuestro Señor Jesucristo a esos pastores? Que ellos murieron y hasta ahí llegaron. Pero nuestro Señor Jesucristo puso su vida para que luego, ¿qué? Dice, para volverla a tomar. Otra versión dice: doy mi vida para recobrarla de nuevo. Esas palabras estarían completamente fuera de lugar si el Señor fuese un mero hombre. ¿Qué hombre podría decir de esa manera? ¿Quién podría decir eso? Bueno, yo voy a morir, pero en 3 días voy a estar vivo nuevamente. No ha habido el primero que diga eso. Y si lo ha dicho, no lo hará, porque no puede hacerlo. No hay parte en la obra de Cristo por su rebaño de la que se diga que ha complacido tanto al Padre como su muerte por ellos. Por eso no debe sorprendernos que los ministros tengan como tema central de sus predicaciones a Cristo crucificado, porque es la forma que Dios estableció salvar al hombre, es la forma que a Él le plació hacerlo. No hay más, no hay más. La única forma en que Dios ha querido salvar a la humanidad es por medio de su Hijo Jesucristo crucificado. Y eso es lo que debemos predicar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando los judíos atribuían la muerte del Señor, ellos pensaban que Dios estaba airado y que Dios estaba enojado con su Hijo y por eso le había permitido morir de esa forma tan ignominiosa. Pero la palabra nos dice lo contrario. Realmente Dios estaba complacido. Dios estaba agradado de que su Hijo muriese de esa manera. Ahora, según el pasaje que acabamos de observar, el versículo 17, ¿quién resucitó al Señor Jesucristo? ¿Qué dice ahí el versículo 17? ¿Quién resucitó al Señor Jesucristo? ¿El Padre? Él mismo. Él mismo. Pero ¿por qué en Hechos nos dice que el Padre resucitó a su Hijo? ¿Y por qué en Romanos 8:11 nos dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos? Entonces, ¿quién lo hizo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres participaron en esa obra poderosa
de levantar al Señor Jesucristo de la tumba, de resucitarle. Eso queda claro. Fueron los tres. Fue una obra completa de la divinidad. Pero vemos que nuestro Señor Jesucristo estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre, costara lo que le costara. Estaba dispuesto aún a dar su propia vida. Estaba dispuesto a morir. Interesante esto. El Señor se hizo obediente, como lo dice el apóstol Pablo allí en su carta a los Filipenses, hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué obediencia la de nuestro Señor, sabiendo que le costaría su propia vida, sin embargo, se hace obediente en todo y va a la cruz para morir en nuestro lugar. Y terminamos con el versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y resurrección del Señor, como parte del plan de Dios para la salvación del mundo, estaba totalmente bajo el control divino. Nadie podía matar al Señor. Nadie podía quitarle la vida. Ninguna persona, ningún grupo, ningún hombre, por poderoso que fuera, ningún emperador romano, ni ningún Poncio Pilato, ningún sacerdote, ningún fariseo, nadie podía tocar al Señor si Él voluntariamente no hubiese puesto su vida. Entonces preguntaríamos, ¿pero cómo así? ¿Luego no fueron los hombres los que mataron al Señor Jesucristo? Según lo dice Hechos 2:23. Y vosotros matasteis al autor de la vida. Sí, pero porque Dios se los permitió. Así es. Entonces se trató de una exhibición de su potestad para poner su vida. Fue nuestro Señor mismo el que entregó su vida. Ahora, cuando vemos en los evangelios cómo fue la muerte del Señor, ¿recuerdan cuando el Señor estaba allí en el evangelio de Mateo crucificado y cómo clamó? Que dice ahí el texto que cómo clamó Él cuando dijo todo está consumado. ¿Cómo clamó? ¿Recuerdan? Dice que clamó a gran voz. Nuestro Señor no murió en debilidad. Nuestro Señor murió en poder. Y a Él no le quitaron la vida, Él la entregó. ¿Será que podemos entender esa diferencia? Al Señor no lo mataron. Él puso su vida. Su exclamación en la cruz no fue la de un ser derrotado, sino la de alguien sumamente victorioso que ha conseguido lo que lograba. Cuando nuestro Señor dijo todo está consumado, esa fue la expresión de un valiente, de alguien que ha alcanzado la victoria. En esta frase Jesús enseña que su muerte fue absolutamente voluntaria. Quizá un pastor podía morir por el rebaño, pero nadie lo iba a hacer voluntariamente. ¿Recuerdan que hablábamos de un pastor que murió tratando de defender a sus ovejas y fue herido y murió entre su rebaño? Tal vez un pastor podía morir por sus ovejas, pero ninguno de ellos iba a poner su vida voluntariamente. Pero aquí el pasaje nos dice que la entregó de sí mismo, porque había pactado ofrecerse a sí mismo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, ¿qué hombre podría llegar a decir, yo pongo mi vida y después vuelvo y la tomo?
¿Quién podía hacerlo si no fuese Dios? Nadie. Nadie. Ningún hombre podría hacerlo. Y el Señor lo dice porque Él es el autor de la vida. El Señor lo estaba hablando en verdad y efectivamente lo hizo porque podía hacerlo. En cierta ocasión estaban mostrando un documental en donde trataban de buscar los responsables y los culpables de la muerte de Cristo. Y como en cualquier investigación había que descartar a todos los sospechosos, entonces empezaron uno por uno. Judas Iscariote. Después de mirar todo lo que hizo Judas y de tener todas las evidencias, llegaron a la conclusión que no, que Judas no había sido. Después que los religiosos judíos, que el emperador romano, que Poncio Pilato, que los soldados, que los sumos sacerdotes. Y después de perder tanto tiempo tratando de culpar a unos u otros, llegaron a la grandiosa conclusión de que el culpable de la muerte de Cristo era Él mismo. Si hubiesen leído este versículo, se habrían evitado tanto trabajo y presentar más de 2 horas de tonterías. Sí, porque sencillamente hubieran observado, no, pues aquí el Señor Jesucristo dice que Él entregó su vida y que nadie se la quitó. El culpable de su muerte fue Él mismo. Y termina el texto diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte y resurrección del Señor fueron actos esenciales en el cumplimiento de la voluntad divina. Por ello se hizo obediente hasta la muerte y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí nuestro Señor está demostrando que el Padre habita en Él. ¿Recuerdan qué dice el Señor a este discípulo cuando le dijo que le mostraran al Padre? Muéstranos al Padre. ¿Y qué le dice el Señor? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y mi Padre uno somos. Entonces nuestro Señor está demostrando aquí que todo lo que Él hablaba, que todo lo que Él actuaba, que todo lo que Él decía, siempre estaba en concordancia con la voluntad del Padre. Ahora, cuando habla de recibir un mandamiento, no debemos entender que esté hablando allí de inferioridad, sino más bien como parte del nombramiento con el que la segunda persona fue enviada al mundo para llevar a cabo los propósitos de la divinidad. Ahora, podemos ver algo importante también, y es que nuestro Señor siempre veía el sufrimiento asociado con la gloria. El Señor nunca dudó que tenía que morir e igualmente tampoco en que había de resucitar. La vida se basa en el hecho de que todas las cosas que valen la pena tienen un precio. Alguien decía por ahí sabiamente, si algo quieres, algo te cuesta. Pero todo en la vida tiene un precio. Y nuestro Señor lo sabía perfectamente. Sabía que para poder salvar a sus ovejas debía sufrir, morir y padecer. La erudición se consigue solamente pagando el precio del estudio. La habilidad en el arte o en el deporte, en cualquier técnica, en cualquier disciplina, necesita de pagar un precio. Y muchas personas han fracasado porque no están dispuestas a pagar el precio. La gente a veces quisiera los resultados, pero sin pagar el precio. Ay, ese Lionel Messi
¿Cómo juega de bonito? ¿Sí? Qué bueno poder jugar, hacer todas esas gambetas y todas las piruetas que hace. Pero vamos a mirar el entrenamiento que le toca al hombre, el sacrificio, todo lo que le toca negarse, toda la disciplina, la dieta que tiene que consumir, las cosas que no puede hacer, y todo tiene que ser por medio de pagar un precio. Se dice que en la Primera Guerra Mundial había un buen soldado francés que estaba herido de gravedad y tenía un brazo tan destruido que hubo que amputárselo. Era un joven magnífico, tanto que el cirujano se sentía apesadumbrado de que quedase así por el resto de su vida. Esperó al lado de la cama para darle la mala noticia cuando despertara de la anestesia. Y cuando el joven abrió los ojos, el cirujano le dijo: siento mucho decirte que has perdido el brazo. Y aquel joven dijo: no lo he perdido, lo he dado por Francia. Cristo no perdió su vida, la entregó voluntariamente por nosotros. Y esto es lo que, a diferencia de cualquier pastor, nuestro Señor puso su vida, fue por nosotros, para salvarnos. Tal vez habrá pastores que mueran por sus ovejas, como ya lo dijimos. Habrá pastores que entreguen su vida por su rebaño, pero hasta ahí llegaron. A diferencia de ellos, nuestro pastor puso su vida para volverla a recobrar, y lo hizo voluntariamente, algo que nadie, aparte de Dios, podría haber hecho. Nuestro Señor se entregó y lo hizo por amor, y lo hizo voluntariamente para salvarnos. Oremos.